Hay futbolistas que marcan goles. Hay futbolistas que ganan títulos. Y luego está Hugo Sánchez, el hombre que convirtió el fútbol en arte, la arrogancia en motor y el dolor en gloria. Esta es la historia del niño pobre de Jardín Balbuena que conquistó el Santiago Bernabéu, del indio que cayó bocas con chilenas imposibles, del genio que marcó más de 400 goles profesionales, pero que nunca pudo ganar un mundial. Esta es la historia de contradicciones, humilde y soberbio, artista y guerrero, leyenda y meme. Esta es la historia de Hugo Sánchez, el jugador más grande y más incomprendido del fútbol mexicano. Hugo Sánchez nació el 11 de julio de 1958 en la colonia Jardín Balbuena, uno de los barrios más populares del oriente de la Ciudad de México. No era glamoroso, no era rico, era México real, calles de tierra, casas pequeñas y familias que luchaban día a día. Su padre, Héctor Sánchez, había sido futbolista semiprofesional, pero tuvo que abandonar el sueño para mantener a la familia. Su madre, María Márquez, trabajaba como costurera, y Hugo, desde los 8 años, vendía periódicos en las esquinas para ayudar en casa. Cada peso que ganaba tenía un propósito: el pasaje del camión para ir a entrenar con los Pumas, en Ciudad Universitaria. Eran 2 horas de viaje desde Balbuena hasta Ceú. Hugo hacía este trayecto 6 veces por semana, cargando sus zapatos de fútbol en una bolsa de plástico porque no tenía dinero para una maleta deportiva. La tragedia que lo marcó. En aquel 1973, cuando Hugo tenía tan solo 15 años, su padre murió. El niño que soñaba con ser futbolista se convirtió de la noche a la mañana en el hombre de la casa. Tuvo que trabajar como mesero en un restaurante del centro, vendedor de seguros y cargador en el mercado de la Merced. Pero nunca dejó de entrenar, nunca dejó de soñar. Tenía un sueño ridículo. A los 16 años, Hugo le dijo a sus compañeros de Pumas algo que sonaba absurdo: voy a ser el mejor delantero del mundo, voy a jugar en Europa y voy a ganar todo. Obviamente se burlaron de él, un niño pobre de un país donde ningún futbolista había triunfado en Europa. ¿Hablando de conquistar el mundo? Pero Hugo entrenaba como si esas palabras fueran una promesa. 3 horas extras después de cada entrenamiento oficial. Voleas contra la pared, chilenas en el jardín de su casa. Su hermana, Paulina, gimnasta olímpica, le enseñó las bases de la acrobacia, le explicó cómo calcular la caída, cómo girar el cuerpo en el aire, cómo convertir el equilibrio en arte. Hugo lo aplicó al fútbol. Nacía una marca registrada. En 1976, con 17 años, fue convocado a los Juegos Olímpicos de Montreal. Era el más joven de la delegación. En el torneo juvenil CONCACAF había sido máximo goleador con 8 tantos. En Montreal marcó 3 goles y México llegó a los cuartos de final. Pero lo más importante pasó después de uno de sus goles. Hugo corrió hacia la esquina, se impulsó y dio una voltereta perfecta. El estadio se volvió loco. Los comentaristas no sabían ni qué decir. Era la primera vez que alguien celebraba así un gol en unos Juegos Olímpicos. Mi hermana me había enseñado gimnasia desde niño, explicaría después. Cuando marqué ese gol, sentí que tenía que hacer algo especial
y salió natural. Regresó a México como promesa, pero las promesas había que cumplirlas. En 1976 debutó oficialmente con Pumas. Su primer técnico, José Antonio Roca, lo vio entrenar y dijo: "Este muchacho no es como los demás, tiene hambre, tiene fuego". Hugo no solo tenía talento, tenía obsesión. Llegaba 2 horas antes de que sus compañeros, se quedaba 2 horas después, estudiaba a los porteros, analizaba sus movimientos, memorizaba sus tendencias. A los 18 años ya pensaba como un profesional de 30. En su segunda temporada completa, Pumas fue campeón. Hugo marcó 18 goles en la temporada regular y 4 en liguilla. En la gran final, anotó el gol del empate con una chilena desde el borde del área. Tenía 19 años y ya era ídolo. Pero lo que más impresionaba era su mentalidad. Mientras otros jugadores celebraban el título, Hugo decía: "Esto es solo el principio, quiero más". Hugo desarrolló una especialidad que lo haría único en el mundo: el gol sin controlar el balón. Calculaba la trayectoria del centro, se posicionaba con milimétrica precisión y definía el primer toque. Voleas, medias voleas, chilenas, cabezazos. Todo a primer toque. Sus compañeros lo veían entrenar esto durante horas, 100 centros, 100 definiciones. Si fallaba una, empezaba de nuevo. Su obsesión con la perfección era enfermiza. Entre 1977 y 1981, Hugo fue el mejor jugador de México. Ganó 2 ligas más con Pumas, la Conca Champions de 1980 y la Copa Interamericana. En total, 99 goles en 171 partidos oficiales. Una máquina. Pero en el 1981, cuando tenía 23 años, recibió una llamada que cambiaría su vida. El Atlético de Madrid lo quería. Europa lo llamaba. Su último gol con Pumas fue perfecto. Una volea desde fuera del área en la final contra Cruz Azul. El Estadio Azteca se puso de pie. Hugo corrió hacia la tribuna, se quitó la playera y gritó: "Gracias, México. Ahora voy por Europa". Era julio de 1981. El niño de Jardín Balbuena se iba a conquistar el mundo. El 15 de agosto de 1981, Hugo Sánchez pisó por primera vez el aeropuerto de Barajas. Llevaba una maleta pequeña, un poco de dinero en el bolsillo y un sueño gigante. Lo que no sabía era que llegaría a una España que no lo quería. La España de 1981 acababa de salir del franquismo. Era un país cerrado, conservador, donde el racismo no se ocultaba. A Hugo no solo lo veían como extranjero, lo veían como inferior. En su presentación con el Atlético, un periodista le preguntó: "¿Crees que un indio mexicano pueda jugar en la liga?". Hugo se quedó helado. En México nunca había vivido eso. En España sería pan de cada día. Las gradas del Vicente Calderón lo recibían con cánticos: "Indio, vuelve a tu país. México no sabe jugar fútbol. Aquí no queremos sudacas". Hugo escuchaba todo, lo procesaba y lo convertía en combustible. Su primer gol en la liga fue una chilena perfecta contra el Real Sociedad. Después de anotarlo, Hugo no celebró, se quedó parado, mirando a la tribuna que lo había insultado, y se llevó la mano al oído, diciendo:
ahora, ¿qué van a gritar? Pero el racismo no paró. Los periódicos españoles escribían cosas como: el mexicano juega bien para ser indio, o Sánchez demuestra que algunos sudamericanos sí saben jugar. Hugo coleccionaba cada insulto, los pegaba en su locker, era su motivación diaria. En 1983, Hugo vivió el momento más humillante de su carrera. En un partido contra el Barcelona, Bernd Schuster, un alemán, rubio, europeo, le gritó en pleno campo: «Cállate, pinche indio de mierda. Aquí mandamos los blancos». Hugo se le fue encima, hubo bronca, tarjetas rojas, suspensión. Pero esa noche, en su departamento de Madrid, Hugo tomó una decisión. Iba a ser tan bueno que nadie pudiera insultarlo más. Cambió su rutina de entrenamiento. 4 horas extras diarias. Gym, técnica, velocidad, remate. Se obsesionó con ser perfecto, porque sabía que, siendo mexicano, tenía que ser 10 veces mejor que cualquier europeo para recibir el mismo respeto. En la temporada 84-85, Hugo fue máximo goleador de la liga con 19 goles. También ganó la Copa del Rey y fue subcampeón de liga. Los mismos periodistas que lo habían insultado ahora escribían: Hugo Sánchez es el mejor delantero extranjero de España. Pero Hugo ya no leía elogios, solo guardaba los insultos, porque sabía que su venganza apenas comenzaba. En mayo del 85, Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid, lo llamó personalmente: Hugo, queremos que seas madridista. Te vamos a convertir en leyenda. El Atlético se negó a venderlo. No, al Real Madrid. A cualquier otro equipo. Dijeron, pero Hugo ya había decidido. Pumas intervino como club formador y forzó el traspaso. El 1 de julio de 1985, Hugo Sánchez se convertía en jugador del Real Madrid. El indio mexicano iba al club más grande del mundo. Los que lo habían discriminado ahora iban a verlo brillar como nunca. El 2 de julio de 1985 fue un día histórico. Hugo Sánchez, vestido de traje azul marino, posó con la camiseta blanca del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Las cámaras captaron el momento, pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Llegaba un vestuario de galácticos: Emilio Butragueño, Michel, Manolo Sanchis, Rafael Gordillo, la famosa Quinta del Buitre. Eran jóvenes españoles, productos de la cantera, ídolos locales. Hugo era el extranjero, el intruso. Su primer día de entrenamiento fue tenso. Butragueño, la estrella del equipo, apenas si lo saludó. Michel lo ignoró completamente. Di Stéfano, entonces entrenador, lo miró con escepticismo, a ver si este mexicano sabe jugar en serio. Hugo entendió el mensaje. Tenía que demostrar todo desde cero. Su debut oficial fue el 31 de agosto de 1985 contra el Cádiz. Hugo entró al minuto 70, recibió un centro de Gordillo y anotó una volea perfecta. El Bernabéu explotó. Era su primer gol madridista. Esa temporada marcó solamente 22 goles y el Real Madrid fue campeón de liga. Pero Hugo sabía que podía dar más.
mucho más. Hugo desarrolló rutinas obsesivas. Llegaba al entrenamiento a las 8 de la mañana, 2 horas antes que todos. Practicaba 300 voleas diarias. Estudiaba videos de porteros hasta las 2 de la mañana. Memorizaba sus movimientos, sus tendencias, sus debilidades. Sus compañeros lo veían como un maniático, pero Hugo sabía que, siendo mexicano, no podía permitirse ni un error. Sus años de gloria en el Real Madrid. Lo que vino después fue histórico, como dije, años de gloria. 1985 al 86, campeón de liga con 22 goles. 86-87, campeón de liga y Pichichi, 34 goles. Del 87 al 88, campeón de liga y Pichichi, 29 goles. Del 88 al 89, otra vez campeón de liga y Pichichi con 38 goles. Del 89 al 90, campeón de liga y Pichichi con 38 goles más bota de oro europea. 5 ligas consecutivas, 4 Pichichis, una bota de oro. Números irrepetibles. En la temporada 89-90, Hugo igualó el récord histórico de Telmo Zarra, 38 goles en una temporada. El último gol lo marcó en la última jornada, contra el Sevilla, con una chilena que quedó para la historia. Después del gol, Hugo se arrodilló en el centro del campo y lloró. No de alegría, de liberación. Había demostrado que un mexicano podía ser el mejor del mundo. El 82% de los goles de Hugo en el Real Madrid fueron a primer toque, sin controlar, sin dudar, puro instinto. Los porteros lo temían porque era impredecible. Podría definir con el pie derecho, con el izquierdo, de cabeza, de chilena, de volea. Siempre al primer toque. Era como si tuviera un radar interno. Tenía, como cualquier jugador, rivalidades internas. Tuvo contra Butragueño, porque él era el príncipe español, Hugo, el extranjero ambicioso. La rivalidad era constante. En los entrenamientos competían por cada balón, en los partidos por cada gol, en los medios por cada titular. Hugo, años después, confesaría: Emilio era muy bueno, pero yo era hambriento. Él tenía talento natural, yo tenía obsesión. Otra de sus rivalidades fue contra Di Stéfano. Él inicialmente desconfiaba de Hugo, lo veía como un jugador efectivo pero limitado, pero después de ver su dedicación, su obsesión por mejorar, Di Stéfano se convirtió en su mentor. Hugo, le decía, tú no eres solo un goleador, eres un finalizador. Esa es tu función. No trates de hacer lo que no sabes. Haz lo que nadie más puede hacer. El 11 de abril de 1988, Hugo recibió la noticia más devastadora de su vida. Su madre había muerto en México. Era un lunes. El sábado jugaba contra el Athletic de Bilbao. Hugo voló a México. Estuvo en el funeral y regresó el viernes. Sus compañeros pensaron que no jugaría, pero Hugo se presentó al estadio. Al minuto 25 recibió un centro de Michel y anotó una volea perfecta. Después del gol se arrodilló, miró al cielo y lloró desconsoladamente. Todo el Bernabéu se puso de pie. Incluso los jugadores rivales lo aplaudieron. Ese gol fue para mi madre, diría después. Ella me enseñó a nunca rendirme. En 1992,
Con 207 goles en 283 partidos oficiales, Hugo dejó el Real Madrid. No se fue como quería. Hubo conflictos con Jorge Valdano, entonces entrenador, quien lo consideraba un jugador de área. Su último gol madridista fue una chilena contra el Oviedo. Después del tanto, Hugo corrió hacia la tribuna y gritó: "Gracias Madrid, nunca me van a olvidar". Tenía razón. Hugo Sánchez no solo marcaba goles, creaba arte en movimiento. Sus goles eran esculturas aéreas y poesía acrobática, física imposible. El 21 de febrero de 1988, Real Madrid contra Logroñés. Minuto 34. Miguel González se entra desde la derecha. El balón vuela alto, casi fuera del área. Hugo calcula la trayectoria, se suspende en el aire y ejecuta una chilena milimétrica. El balón sale como un misil, roza el poste derecho y se clava en la red. El estadio explota. Los compañeros corren a abrazarlo. Hugo, como siempre, da su voltereta perfecta. Los comentaristas españoles dijeron: "Esto no es fútbol, es circo", pero dijeron circo como elogio. Hugo, ya en sus 33 años, ya veterano, había perdido velocidad, pero ganado sabiduría. Contra el Oviedo, en el minuto 78, recibió un centro completamente descolocado. Cualquier otro jugador habría dejado pasar el balón. Hugo calculó el ángulo imposible, se echó hacia atrás y ejecutó una chilena de espaldas al arco. El balón describió una parábola perfecta y se clavó en el ángulo superior. Arte puro. El estadio del Oviedo, hinchada rival, se puso de pie a aplaudirlo. Era tan hermoso que dolía. Después, en el 89, tuvo una volea en contra del Valencia. El balón venía rebotado, desviado, imposible. Hugo lo vio venir, se plantó en el aire y definió con una media volea que entró por la escuadra. Los físicos después calcularon que Hugo estuvo 1.2 segundos en el aire. Para un ser humano normal era imposible, para él era un martes. En el 1987, contra el Real Sociedad, Hugo marcó un gol de cabeza desde el borde del área, saltó 2.4 metros, medido obviamente posteriormente, y cabeceó un balón que venía completamente cruzado. La pelota entró como un torpedo. Sus compañeros no lo podían creer. Michel le preguntó: "¿Cómo carajo saltaste tan alto?". Hugo respondió: "Gimnasia, mi hermana me enseñó". Hugo estudiaba gimnasia 2 horas diarias, trabajaba flexibilidad, equilibrio y coordinación aérea. Lo que otros futbolistas veían como pérdida de tiempo, Hugo lo veía como ventaja competitiva. Su preparador físico confesó años después: "Hugo tenía la elasticidad de un gimnasta y la explosividad de un velocista. Era un equilibrio deportivo". Los números más imposibles de Hugo Sánchez: más del 60% de sus goles fueron acrobáticos, chilenas, voleas, medias voleas. 82% a primer toque, sin controlar el balón. Jamás marcó un penal fallido en el Real Madrid, 23 de 23. 7 goles de chilena en una sola temporada, récord mundial. Pelé dijo de él: "Hugo Sánchez convirtió el gol en arte". Maradona: "Era imposible marcar goles como Hugo. Yo lo intenté y me rompí la espalda". Cruyff: "El fútbol necesita jugadores como Hugo, que conviertan lo imposible en rutina". Hugo había logrado algo único:
ser artista y efectivo al mismo tiempo. Si Hugo Sánchez hubiera nacido en Brasil, Argentina o España, habría ganado al menos un mundial, pero nació en México. Y esa fue su maldición deportiva. Hugo tenía 19 años cuando fue convocado por primera vez a un mundial. Era el más joven de la delegación mexicana. Llegaba con ilusión infinita y experiencia cero. México hizo el peor mundial de su historia. 3 derrotas, 12 goles en contra, 2 a favor. Una humillación total. Hugo marcó solo un gol contra Polonia y vivió su primera gran decepción. Pensé que el mundial iba a ser fácil. Confesaré años después. Salí de ahí traumado. En 1982, España, Hugo estaba en su mejor momento con el Atlético de Madrid. Era el goleador de la liga, estaba preparadísimo para brillar en un mundial, pero México no clasificó. Hugo vio el mundial por televisión desde Madrid. Veía a Paolo Rossi marcar goles y pensaba, yo podría haber hecho eso. Fue su primera gran frustración profesional. México, 1986, mundial en casa. Era la oportunidad, mundial en México. Hugo era la estrella mundial del momento. Todo el país esperaba que los llevara a la gloria. Pero Hugo llegó sobrepresionado. Todos esperaban milagros de él. Los medios, la afición, hasta el presidente Miguel de la Madrid le dijo, Hugo, tú vas a hacer historia. La presión era asfixiante. El gol nunca llegó. En el partido contra Uruguay, minuto 35, Hugo tuvo la chilena perfecta. El balón venía cruzado, Hugo se echó hacia atrás, ejecutó una chilena milimétrica. Y el portero, Roberto Fernández, hizo la tajada de su vida. Ese gol cambiaba la historia de México, diría Hugo años después. Si entra, llegamos a semifinales. México fue eliminado en cuartos de final por Alemania Occidental en penales. Hugo marcó solo un gol en todo el torneo, un penal contra Bulgaria. El país se sintió traicionado. En el Mundial del 90, en Italia, Hugo estaba en su cima absoluta. Acababa de ganar la Bota de Oro europea. Era oficialmente el mejor delantero del mundo. Pero México fue descalificado del Mundial por alinear jugadores sobrereglamentarios en un torneo juvenil. Hugo se enteró por teléfono en su casa de Madrid. Hugo, no vamos al Mundial. Se encerró en su cuarto y lloró bastante. Era su momento perfecto y no iba a poder demostrarlo. Fue lo más injusto que me pasó en la vida, confesaría después. Estados Unidos 94. Hugo tenía 36 años. Ya no era el mismo, pero México lo convocó por su experiencia y jerarquía. Iba a ser su última oportunidad. Solo jugó 13 minutos contra Noruega. Entró al minuto 77 cuando México perdía 1-0. No tocó ni 5 balones. México empató, pero fue eliminado en octavos de final por Bulgaria en penales. Hugo salió del estadio llorando. Sabía que su historia con la selección terminaba con dolor. Sus números del fracaso. 4 mundiales disputados, 57 partidos con la selección, 29 goles anotados, 0 títulos conseguidos. Y nunca pasó de cuartos de final en un mundial. Hugo años después analizaría su fracaso con México. Individualmente era el mejor, pero en el fútbol es colectivo. México nunca tuvo el nivel para competir contra Brasil, Argentina o Alemania. Yo solo no podía cargar a todo un país. Además, la presión en México es asfixiante. Me exigían milagros.
En el Real Madrid me exigían goles, es diferente. Hugo Sánchez fue víctima del karma histórico del fútbol mexicano. Tener grandes individualidades, pero nunca un gran equipo. Como Rafa Márquez, como Chicharito, como Lozano. Genios condenados por nacer en el lugar equivocado. Su maldición fue ser demasiado bueno para México, pero mexicano para el mundo. Después de retirarse como jugador en 1997, Hugo tenía claro su siguiente objetivo: ser técnico. Pero no cualquier técnico. Quería ser el mejor técnico mexicano de la historia. Hugo comenzó dirigiendo equipos menores, Celaya, Atlante. Los resultados fueron irregulares, pero Hugo aprendía rápido, estudiaba táctica europea, metodologías modernas, psicología deportiva. Su obsesión por la perfección como jugador se trasladó al banquillo, planificaba entrenamientos al milímetro, analizaba videos durante horas, exigía perfección a sus jugadores. En 2004, Pumas estaba en crisis, habían descendido a Primera A y necesitaban un milagro. Llamaron a Hugo. Vengo a hacer historia, dijo en su presentación. Pumas va a ser campeón. Hugo no solo lo cumplió, superó todas las expectativas. Apertura 2004. Campeón. Venció a Chivas en la final. Clausura 2004. Campeón. Ahí venció a Monterrey en la final. 2 títulos consecutivos. Bicampeón. Pumas regresó a la élite del fútbol mexicano. Y en agosto de 2004, Pumas fue invitado al Trofeo Santiago Bernabéu. Hugo regresaba a su casa como técnico. Pumas venció al Real Madrid 3-2. Hugo dirigió desde la banca del Bernabéu y ganó. Después del partido, lloró en el túnel de vestuarios. Regresé al Bernabéu como ganador, dijo, como jugador y como técnico. En octubre de 2006, Hugo fue nombrado técnico de la selección mexicana. Era el momento más importante de su carrera como entrenador. Hugo llevó a México a la Copa América 2007 en Venezuela. Los resultados fueron positivos. México terminó tercero, venciendo a Brasil en fase de grupos. Hugo había demostrado que podía competir con las mejores selecciones del mundo. El futuro se veía prometedor. Pero todo iba a terminar. En el Preolímpico 2008 sucedió la catástrofe. En marzo de 2008, Hugo dirigía a la selección sub-23 en el Preolímpico rumbo a Beijing 2008. México necesitaba clasificar a los Juegos Olímpicos. La noche del fracaso, 20 de marzo de 2008. México contra Haití. Último partido. México necesitaba ganar por 6 goles de diferencia. Para clasificar, solo necesitaba golear a la selección más débil del torneo. México ganó 5-1. ¿Falta un gol? Sí, solo un gol. Hugo se quedó paralizado en la banca. Veía el marcador 5-1 y sabía que no era suficiente. En los últimos 10 minutos gritó desesperadamente pidiendo un gol más, pero no llegó. Al día siguiente, México explotó. Los medios crucificaron a Hugo. Hugo Sánchez de ídolo a fracasado, el técnico que no pudo con Haití. Hugo, el peor técnico de la historia. Hugo salió del hotel en silencio, no dio declaraciones, no se defendió. Sabía que su carrera como director técnico de la selección había terminado. El 1 de abril de 2008, la Federación Mexicana de Fútbol cesó a Hugo Sánchez. Su ciclo con la selección duró 1 año y medio. Terminó con fracaso y humillación. Hugo después confesaría: ese fue el momento más doloroso de mi vida, más que cualquier derrota como jugador. Después del fracaso olímpico, Hugo nunca más dirigió un equipo importante. Tuvo ofertas de clubes menores, pero las rechazó.
No quiero que me recuerden como el técnico que falló, dijo. Prefiero que me recuerden como el jugador que triunfó. Hugo Sánchez tiene ya casi 66 años. Ha sido jugador, técnico, comentarista y leyenda. Su vida después del fútbol ha sido tan polémica como su carrera. Desde 2010, Hugo trabaja como analista en ESPN. Sus comentarios siguen siendo controversiales. A continuación, diremos algunos de ellos. Raúl Jiménez es bueno, pero yo era mejor a su edad. El Tri actual no me llega ni a los talones. Chicharito tiene gol, pero le falta personalidad. Sus colegas lo toleran, pero admiten que es difícil trabajar con él. En los últimos años, Hugo ha recibido reconocimientos que le fueron negados en su época activa. En el 2015, entró al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. 2018, embajador del Real Madrid de México. 2020, incluido en el Dream Team histórico de la liga. Y en 2022, reconocimiento especial de la FIFA. Durante años, Hugo tuvo una relación tensa con México. Se sentía incomprendido y maltratado. Pero en los últimos años se ha reconciliado con su país. México me dio todo, dice ahora. Sin México no habría sido nada. Estoy orgulloso de ser mexicano. Los números ya finales de la carrera completa de Hugo Sánchez son los siguientes: 562 partidos profesionales, 437 goles oficiales, 18 títulos como jugador, 3 títulos como técnico, 4 pichichis consecutivos y una bota de oro europea. Así como ha sido controversial él, ha tenido opiniones de leyendas, de las cuales vamos a decir algunas. Pelé. Hugo fue arte puro. Convertía goles imposibles en rutina. Maradona. Era arrogante, pero tenía razón. Era muy bueno. Di Stéfano. Hugo fue el mejor rematador que vi en mi vida. Cristiano Ronaldo. Estudié sus videos. Era impresionante su precisión. Messi. Hugo marcó goles que yo jamás podría hacer. Hoy Hugo vive entre Madrid y México. Sigue siendo polémico, egocéntrico y controvertido. Pero también es respetado, admirado y recordado. En sus redes sociales sube videos de sus mejores goles. Los veo una y otra vez, como si necesitara recordarse que fue genial. En una entrevista, Hugo reflexionó sobre su vida. Fui polémico porque era honesto. Dije lo que pensaba. Si eso molestó, no me importa. ¿Que si cambiaría algo? Nada. Mi ego me hizo grande. Mi personalidad me hizo único. Sin eso, habría sido uno más. Marqué 437 goles. Gané todo lo que se podía ganar. Fui el mejor delantero mexicano de la historia. ¿De qué me voy a arrepentir? Hugo Sánchez fue muchas cosas: goleador, artista, polémico, genio, conflictivo, leyenda. Pero por encima de todo, fue único. Ningún mexicano ha marcado más goles en Europa. Ningún mexicano ha ganado más títulos en el extranjero. Ningún mexicano ha sido más respetado por sus rivales. Hugo abrió puertas que parecían imposibles. Demostró que un mexicano podía ser el mejor del mundo. Cambió la percepción internacional del fútbol mexicano. Hugo fue amado y odiado. Esto al mismo tiempo. Admirado y criticado. Respetado y cuestionado. Era una contradicción viviente. Pero tal vez esa fue su grandeza. Nunca fue aburrido. Nunca pasó desapercibido. Nunca fue uno más. La historia de Hugo Sánchez enseña que el talento sin personalidad es vacío,
que la grandeza requiere ego, que para ser extraordinario hay que atreverse a ser diferente. Hugo se atrevió, pagó el precio, pero logró la gloria. En su biografía, Hugo escribió: "Vine de nada, llegué a todo. Fui discriminado por ser mexicano y respondí siendo el mejor. Fui criticado por ser egocéntrico y demostré que tenía razón. No fui perfecto, pero fui auténtico. No fui el más querido, pero fui el más efectivo. No gané todos los títulos, pero gané los que importaban. Soy Hugo Sánchez, el niño del Jardín Balbuena que conquistó el Santiago Bernabéu, el indio que se convirtió en rey, el mexicano que demostró que soñar en grande no es imposible. Y si tuviera que volver a nacer, sería exactamente igual". Le dijeron que era imposible, que un mexicano no podía triunfar en Europa, que su ego lo destruiría, que sus chilenas eran circo. Hugo Sánchez los cayó a todos, con 437 goles, con 5 ligas consecutivas, con arte convertido en efectividad. Fue polémico, egocéntrico y único, pero por encima de todo, fue grande. Esta fue la historia de Hugo Sánchez, el último genio del fútbol mexicano, la leyenda que nunca se ha repetido y que tal vez nunca se repita.